¿Sabías que el ritmo no es solo algo de la música? Es el motor secreto que mueve todo el universo, desde las mareas del océano hasta el latido de tu propio corazón. Hoy te voy a revelar una ley universal que, una vez que la entiendas, puede cambiar por completo cómo manejas el estrés y la ansiedad de la vida moderna. El concepto clave es la ley de Arcis y Tesis. Imagínalo como una respiración cósmica. Arcis es la tensión, el impulso, la inhalación, la energía que se acumula. Tesis es la resolución, el descanso, la exhalación, el momento en que todo vuelve al equilibrio. Este ciclo constante está en todas partes. En la naturaleza es la ola que se forma y luego rompe en la orilla. En el lenguaje es la pregunta que exige una respuesta. Y en la música es la clave de todo. Piensa en el ritmo musical. Un pulso constante nos da calma, es predecible, es tesis. Pero si añadimos un acento inesperado, se crea una tensión, un arcis. Solo cuando ese acento se repite y crea un compás, volvemos al orden y al reposo. Lo mismo pasa con la melodía. Una frase musical que se siente incompleta nos genera una pregunta, un arcis, y necesita una segunda frase que la resuelva, la tesis. Incluso la armonía funciona así. Los acordes disonantes, que suenan tensos, son puro arcis, y buscan resolver en acordes consonantes, que nos dan una sensación de paz y estabilidad, la tesis. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Qué pasa si aplicamos esto a nuestra vida? La vida urbana moderna nos ha metido en un estado de arcis perpetuo. Estamos bombardeados por notificaciones, noticias, publicidades que nos crean necesidades infinitas. Vivimos en una tensión constante, una pregunta sin respuesta, sin jamás llegar a la tesis, al verdadero descanso. El resultado es ansiedad y agotamiento crónico, pero podemos recuperar el control. La solución no es eliminar la tensión, sino introducir el descanso de forma consciente. Primero, establece tu propio compás personal. Marca el final de tu día de trabajo con un ritual claro, un acento que diga, hasta aquí llegó el arcis, ahora empieza mi tesis. Segundo, busca la enarmonía del silencio. Así como las ondas sonoras disonantes chocan, el ruido constante de la vida moderna crea un caos interno. Apaga las notificaciones, aléjate del bombardeo de información y busca la calma, la consonancia. Y tercero, ofrécete un consecuente. Si la ansiedad es una pregunta constante, tu respuesta firme debe ser el compromiso con tu propia calma. Decide que tu paz no es negociable. Al entender y aplicar conscientemente la ley de Arcis y Tesis, dejas de ser una víctima del caos y te conviertes en el director de tu propia sinfonía vital. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del ritmo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan encontrar su equilibrio. Hasta la próxima. ¿Sabías que existe un pulso secreto que gobierna todo el universo? Desde tu propia respiración y el vaivén de las olas, hasta la estructura más profunda de la música y el lenguaje. Es una danza incesante entre dos fuerzas, la tensión y el reposo. Los antiguos griegos las llamaron arcis y tesis. Imagínalos como los dos polos de una batería cósmica que da energía a todo lo que existe. Comprender esta ley universal te permitirá ver el mundo de una forma completamente nueva y equilibrada. Arcis es tensión, impulso, anhelo. Es la energía que se acumula. Tesis es reposo, resolución, satisfacción. Es la energía que se libera. No pueden existir el uno sin el otro. Piénsalo en tu respiración. La inhalación es arcis, acumulas energía y oxígeno.
La exhalación es tesis. Liberas la tensión y encuentras un equilibrio momentáneo. O mira el mar. La ola que crece y avanza es arsis, acumulando una fuerza tremenda. Cuando rompe en la orilla, esa es la tesis, la liberación total de esa energía. Incluso cuando hablamos, la pregunta es arsis, una tensión intelectual que busca respuesta. Y la respuesta, claro, es la tesis, que trae calma y cierra el ciclo. Donde este principio se vuelve un arte es en la música. Cada melodía es un juego de tensión y reposo. La primera parte de una frase musical, llamada antecedente, es como una pregunta que nos deja en suspenso. Es el arsis. La segunda parte, el consecuente, es la respuesta que nos da una sensación de cierre. La tesis. En la armonía, los acordes disonantes son puro arsis, crean una tensión vibratoria que nos pide a gritos una resolución. Y los acordes consonantes son la tesis, sonidos estables y placenteros que nos dan paz. El problema es que la vida moderna nos ha atrapado en un arsis urbano casi perpetuo. El bombardeo de información y la presión social nos mantienen en un estado de tensión constante, un anhelo que nunca se resuelve. Apenas satisfacemos una necesidad, ya aparece otra. Pero la solución no es eliminar la tensión, sino aprender a controlarla. Debemos imponer nuestra propia tesis de forma intencional. ¿Cómo? Creando un compás personal. Al igual que la música tiene acentos que marcan el ritmo, necesitamos rituales que marquen el fin de nuestra jornada de trabajo y el inicio del descanso. Apaga las notificaciones, busca el silencio y la calma. Conviértete en el compositor de tu propio ritmo vital, donde cada momento de esfuerzo y tensión sea respondido, deliberadamente, por la gracia restauradora del reposo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del ritmo universal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, la existencia de una ley de ritmo, una ley primordial que lo gobierna todo, pero todo, desde la música que escuchamos hasta nuestro propio bienestar. Es un principio de tensión y calma que una vez que lo entendemos, de verdad puede cambiarnos la forma de ver el mundo. Así que empecemos a descubrirlo. A ver, arranquemos con algo que seguro nos ha pasado a muchos. ¿Por qué la vida moderna, sobre todo en la ciudad, con esa prisa, las notificaciones, se siente como una tensión que simplemente no termina? Es como si escucháramos una canción que va subiendo y subiendo y subiendo, pero nunca jamás llega el remate, ese acorde final que nos deja respirar en paz. Y es que el ritmo no es cosa solo de músicos, ¿eh? Es el patrón de todo lo que nos pasa. Comparemos un segundo el pulso frenético de una ciudad, ¿no? Pum, 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 todo es rápido, urgente. Ahora pensemos en el campo. La cadencia es otra, la calma es otra. El ritmo de la ciudad es pura agitación, mientras que la naturaleza nos ofrece una pausa. Y claro, ese ritmo urbano nos tiene siempre como en alerta, ¿verdad? Es como una ola de información que no para de golpearnos. Notificaciones, ruidos, noticias, muchas veces cosas que ni pedimos. Y al final del día, ¿dónde queda el espacio para la quietud, para el silencio? Este estado de tensión constante obviamente nos pasa factura. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si toda esa tensión no fuera un error? ¿Y si fuera parte de una ley mucho más grande? Una ley universal. Bueno, existe una ley de contraste, una especie de baile constante entre dos polos opuestos, que son el verdadero motor de todo. Y tienen nombres, arsis y tesis. A ver, ¿qué es esto de arsis y tesis? Es simple. Pensemos en arsis como la tensión, el impulso, la pregunta, esa energía que se junta justo antes de que algo pase. Y por otro lado, tesis es el alivio, la resolución, la respuesta, el momento en que toda esa energía por fin se libera. Lo más importante es que no son enemigos, son dos fases de lo mismo. Se necesitan la una a la otra para existir. Y esto lo vemos en todas partes, de verdad. Por ejemplo, al respirar.
Inhalar, eso es arsis, pura acumulación de energía. Y exhalar, eso es tesis, la liberación. O en el mar, la ola que se va formando, creciendo, arsis. Y cuando por fin rompe en la orilla, tesis. Hasta cuando hablamos, una pregunta es arsis, y su respuesta trae la calma de la tesis. Sencillo, ¿no? Ahora bien, si hay un lugar donde esta ley es la reina absoluta, es en la música. La música es un espejo perfecto de este equilibrio universal. Nos enseña, a través del sonido, cómo funciona este motor cósmico de tensión y reposo. En música, todo empieza con el pulso. Es el tic-tac, el latido del corazón de una canción. Es regular, es predecible y nos da una sensación de calma, de estabilidad. Es, digamos, el piso firme sobre el que vamos a construir todo lo demás. Claro que si solo tuviéramos pulso, todo sería aburridísimo, ¿no? Muy monótono. Por eso aparece el acento. ¡Pum! Un golpe más fuerte que los otros. Y ese acento rompe la rutina. Crea una pequeña tensión, una preguntita en el aire. Ese es nuestro primer momento de arsis. ¿Y cómo se resuelve esa tensión? Bueno, cuando ese acento se vuelve predecible, cuando se repite y crea un patrón. A eso le llamamos compás. Ese golpe fuerte que ya esperamos, ese es el que nos da la calma. Marca la resolución, nos devuelve la satisfacción de la tesis, el regreso al orden. Pero ojo, que esto no es solo cosa del ritmo, ¿eh? Pasa también en la melodía. Piensen en una canción. La primera frase melódica a menudo se siente como que le falta algo, ¿verdad? Como una pregunta abierta. Eso es puro arsis. Y luego viene la segunda frase, la que la completa, la que la cierra, y nos da ese de satisfacción. Esa es la tesis. Y si nos ponemos un poquito más técnicos, hasta en la armonía lo vemos, es física pura. La disonancia, ese sonido que nos raspa un poquito, bueno, eso pasa porque las ondas de sonido están chocando, están en conflicto. Es arsis en estado puro. En cambio, la consonancia, esos acordes que suenan tan bien, tan redondos, es porque las ondas están trabajando juntas, en simetría, y eso nos da paz. Eso es tesis. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. Si nuestra vida moderna es como esa disonancia constante, un estado de arsis que nunca termina, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos, con todo esto, componer nuestra propia calma? La respuesta es un rotundo sí. Podemos y debemos crear nuestra propia tesis. Veamos cómo hacerlo. Son 3 pasos, bien prácticos, para usar las lecciones de la música y la naturaleza y así recuperar ese equilibrio que tanto necesitamos. Paso número 1. Restablecer el compás personal. ¿Qué significa esto? Ponerle un final claro al día de trabajo. Basta de que todo se mezcle. Necesitamos nuestro propio acento de resolución. Un momento, un ritual que diga, hasta aquí llegó la tensión. Y ojo, no es que uno deje de hacer cosas, es que conscientemente empieza el ciclo de descanso, el tiempo de tesis. Segundo, buscar la armonía del silencio. Todas esas notificaciones, el ruido de fondo constante, son la disonancia de nuestra vida. La idea es bajarle el volumen a esas frecuencias complejas y, a cambio, buscar activamente la consonancia. ¿Dónde la encontramos? Pues en la meditación, en una caminata por la naturaleza o simplemente en el silencio. Y el tercer y último paso, ofrecer nuestro propio consecuente. Si la ansiedad es esa preguntita constante, ese arsis que nos susurra al oído, ¿y ahora qué? ¿Estás haciendo lo suficiente? Bueno, hay que darle una respuesta contundente. Una respuesta que sea un compromiso firme con la propia calma. Esa es nuestra tesis personal, nuestra resolución. La gran idea aquí es esta, que al entender este baile entre arsis y tesis, podemos dejar de ser una hoja arrastrada por el viento de la urgencia. Podemos, literalmente, tomar la batuta y convertirnos en los compositores de nuestro propio ritmo de vida, equilibrando la tensión que necesitamos para avanzar con la calma que es indispensable para vivir bien. Y con esto cerramos. Pero queda una pregunta flotando en el aire, una para llevarse a casa y reflexionar, pensando en el ritmo de la propia vida, en las tensiones de cada uno. ¿Qué resolución, qué momento de calma, qué TDS se está necesitando justo en este momento para encontrar el equilibrio?
Yo nací en un pequeño pueblo desértico, un caserío más entre varios, enclavados en un paisaje árido y escabroso. Por asuntos de trabajo tenía que trasladarme a otro pueblo, a unos 40 kilómetros de distancia. Para ganar tiempo, salí muy temprano a la carretera a pedir un aventón como decimos acá, Awasej Dedu. Por suerte, cuando ya me estaba rindiendo, apareció un lugareño muy amable con su camioneta. Iba con toda su familia de paseo y justo a mi mismo destino. ¡Qué suerte la mía! No había espacio adentro, así que me ofrecieron ir en la parte de atrás, la de la carga. Estaba llena de cosas, pero me acomodé entre los bultos. Pensé que sería solo media hora, y el día estaba precioso, con el cielo azul del norte. ¿Quién iba a pensar que ese viaje me llevaría a un destino tan singular? El trayecto era corto, pero muy peligroso. La carretera está llena de animitas, esas casitas al costado del camino que te recuerdan mantenerte bien despierto. Además, no está completamente asfaltada, hay baches, curvas cerradas y mucha gravilla. Pero lo peor estaba por venir. Para llegar al primer pueblo, hay que pasar por una cuesta altísima y empinada, conocida como la Traicionera. Hay que subirla muy lento, porque la primera curva tiene una trampa. El Peralti está invertido. En lugar de ayudarte, te empuja hacia el barranco. Solo un pequeño cartel descolorido te avisa del peligro. Y así fue. Después de unos 20 minutos, nos acercábamos al pueblo. Desde atrás, yo veía las casitas a lo lejos. De repente, sentí que la camioneta empezaba a frenar bruscamente. Miré hacia adelante y vi con horror que ya estábamos encima de la famosa curva. El frenazo me lanzó con violencia contra la rueda de repuesto. Me agarré con todas mis fuerzas a los fierros, pero mis dedos se resbalaban. Estábamos en serios problemas. Todo empezó a suceder en cámara lenta. Íbamos demasiado rápido para esa curva. El desbarranco era inevitable. De pronto, todo se volvió un caos. La carga a mi lado empezó a rebotar con violencia. Algunas cosas salieron volando por los aires, hacia la pendiente. Yo no podía hacer nada, mis dedos se soltaron y empecé a saltar junto con todo lo demás. Milagrosamente, el vehículo no volcó. La pericia del conductor y muchísima suerte, supongo. Cuando la camioneta se detuvo, la familia se miró para asegurarse de que todos estaban bien. Y entonces se acordaron de mí. Al ver el horror en sus caras cuando miraron hacia atrás, comprendí lo que realmente estaba pasando. Con el frenazo, la camioneta pasó sobre unas piedras que habían caído del cerro. Eso hizo que todo saltara y que yo saliera despedido hacia el precipicio. Sí, amigos. Ahí iba yo, cayendo entre mochilas, sacos de dormir, una mesita de picnic, hasta una silla de playa. Me golpeó un pie en el aire, pero mi única preocupación era el golpe contra las rocas que me esperaban decenas de metros más abajo. Aunque todo parecía ir en cámara lenta, sabía que tenía que actuar rápido, si tan solo tuviera alas. De pronto, vi un juego de naipes cayendo y barajándose solo frente a mí. Y ¡zas! Se me encendió la ampolleta. Tuve una idea, una gran idea que me quitó todo el miedo. Me concentré, cerré los ojos y puse mis pensamientos en orden. Empecé a recordar cosas olvidadas, familiares que no veía hace mucho, hasta cómo arreglar el picaporte de una puerta. Encontré la palabra para el crucigrama del domingo y recordé dónde había dejado un lápiz de mamá. Después de repasar toda mi vida, logré lo que necesitaba. Tenía que olvidar el miedo y volver a sentir con la emoción pura de un niño. Esa era la clave para liberarme. Por suerte, lo logré justo a tiempo, antes de estrellarme contra las rocas. Así que, como ya se imaginarán, mi voz les llega desde el más allá. Ahora, una de mis mayores diversiones es esta. Están hablando con un ángel travieso. Veo las vidas de la gente, tan apegadas a las apariencias, y siento un poco de pena. Así que marché rumbo a lo más importante, a mi familia.
¿Alguna vez has sentido que el universo tiene su propia música? ¿Un ritmo que lo organiza todo? Hoy vamos a explorar una idea fascinante. El ritmo no es solo para la música, es el motor del universo. Y la clave para entenderlo es una ley universal llamada arsis y tesis. Imagínalo como una respiración cósmica. Arsis es la tensión, el impulso, la inhalación. Tesis es el reposo, la resolución, la exhalación. Este baile entre tensión y calma está en todas partes. Lo vemos en las mareas que suben y bajan, en la formación y ruptura de una ola, e incluso en nuestra propia respiración. Nuestros antepasados, observando los ciclos del día y la noche o las estaciones, aprendieron a medir el tiempo y a planificar el futuro. Todo gracias a este ritmo universal. Pero donde esta ley realmente brilla es en la música. Pensemos en el pulso, ese latido constante que nos da calma y estabilidad. Eso es tesis. Ahora, si le añadimos un acento, un golpe más fuerte, creamos una pequeña tensión, un arsis. Cuando ese acento se repite con regularidad, nace el compás, una estructura que nos devuelve el equilibrio. La melodía también sigue este juego. Una frase musical que suena incompleta, como una pregunta, es el arsis. Necesita una respuesta, una conclusión que la complete. Esa resolución es la tesis. Lo mismo ocurre con la armonía. ¿Has notado cómo algunos acordes suenan tensos, como si chocaran? Eso es disonancia. El arsis en estado puro. Y cuando todo resuelve en un sonido estable y agradable, hemos llegado a la consonancia, la tesis. Ahora, llevemos esto a nuestra vida. ¿No sientes a veces que la ciudad, con su ruido y sus prisas, te mantiene en un estado de tensión constante? Vivimos en un arsis perpetuo. El bombardeo de notificaciones, noticias y la presión por consumir más y más nos roba la calma, nos impide llegar a la tesis, al reposo. El resultado es ansiedad y agotamiento. Pero aquí viene lo bueno. Podemos usar esta misma ley para recuperar el equilibrio. Primero, establece tu propio compás personal. Marca un final claro a tu día de trabajo, un acento que diga, hasta aquí la tensión, ahora empieza el descanso. Segundo, busca la enarmonía del silencio. Apaga las notificaciones, reduce el ruido, desconecta del flujo de información que te genera estrés. Alíñate con frecuencias más simples, como el sonido de la naturaleza. Y tercero, dale una respuesta firme a tu ansiedad. Si el estrés es una pregunta constante, tu compromiso con la calma debe ser la respuesta definitiva. Entender que el descanso es productivo y esencial es la tesis que necesitas para encontrar tu centro. No se trata de eliminar la tensión, sino de aprender a bailar con ella. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.
¿Alguna vez has sentido que el universo tiene su propia música? Antes de cualquier palabra o imagen, existió un pulso, una cadencia que ordenó el caos, separando la luz de la oscuridad. Hoy te voy a hablar de esa cadencia, una ley invisible que gobierna todo, desde el baile de los planetas hasta el latido de tu corazón. El ritmo. Sostengo que este principio, basado en la eterna danza entre arsis, la tensión, y tesis, el reposo, es el organizador de todo lo que sucede. Y usaremos la música, el arte del tiempo, como nuestro mapa para entenderlo. Al final, aplicaremos este conocimiento ancestral a nuestra vida moderna para sanar un gran mal de nuestro tiempo: vivir en un estado de tensión casi perpetua. El ritmo no es solo algo musical, es el patrón de toda la existencia. Piensa en una luz que parpadea en la oscuridad. Ahí hay un ritmo. Nuestros ancestros aprendieron a leer el tiempo gracias a los grandes ritmos de la naturaleza. El día y la noche, las estaciones, las fases de la luna. Esta sensibilidad para ver patrones no es un lujo, es una herramienta de supervivencia que heredamos. Nos enseñó a confiar en el mundo y a planificar el futuro. Y en el corazón de este orden late un motor doble. Ese motor es la ley de Arsis y Tesis. Arsis es el impulso, la tensión, la energía que se acumula. Tesis es la resolución, el descanso, el equilibrio. No es una lucha, sino un balance activo. Lo vemos en todas partes, la noche y el día. Lo vivimos en cada respiración. La inhalación es Arsis, la exhalación es Tesis. Lo observamos en el mar. La ola que se forma es Arsis, y cuando rompe en la orilla es Tesis. Es una danza que comenzó con el Big Bang, y es en la música donde esta ley se nos revela con una claridad asombrosa. La música es un espejo de esta ley cósmica. Su estructura más básica, el pulso y el compás, lo demuestran. El pulso constante nos da seguridad, es la tesis. Pero cuando un pulso se acentúa, crea una pequeña tensión, un arsis. Cuando ese acento se repite con regularidad, volvemos a la calma, a la tesis, creando un compás. Incluso la melodía y la armonía siguen esta lógica. Una frase musical que suena como una pregunta nos deja en tensión, en arsis. La frase que la responde nos trae calma y resolución. La tesis. Pero, ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe en nuestras vidas? El ser humano moderno, especialmente en la ciudad, vive en un estado de arsis perpetuo. El ruido constante, la publicidad, la presión por lograr más y más, nos llenan de anhelos que nunca se resuelven. El mercado nos presenta una nueva necesidad justo cuando hemos satisfecho la anterior, negándonos el descanso. La tesis. Vivimos en una alerta constante que agota nuestra mente y nuestra alma. Entonces, ¿cuál es la solución? No se trata de eliminar la tensión. Es el motor de la vida. Se trata de tomar el control, de convertirnos en los compositores de nuestro propio ritmo vital. Primero, establece un compás personal. Crea un ritual de desconexión al final del día. Un espacio sagrado para ti que sea innegociable. Ese es tu acento de reposo. Segundo, busca el silencio. Reduce el ruido de notificaciones y noticias. Medita, pasea por la naturaleza. Y por último, comprométete con la calma. Entiende que descansar no es pereza, es una acción productiva y esencial para tu salud. No estamos condenados a vivir en una disonancia ajena. Toma la batuta y compone una vida donde la tensión siempre encuentre su camino hacia la paz. Gracias por acompañarme en este viaje.
¿Sabías que el secreto para combatir el estrés de la vida moderna podría estar oculto en la música? Quédate y te mostraré cómo un principio universal que organiza las galaxias y el ritmo de las olas también puede devolverte la calma. Piénsalo. La vida urbana es un estado de tensión casi constante. Un bombardeo de notificaciones, noticias y presiones que nos mantienen en un estado de alerta, de impulso sin descanso. En música, a esto se le llama arcis, la acumulación de energía, la tensión que pide ser resuelta. El problema es que en nuestro día a día nunca llegamos a la tesis, es decir, al reposo, al equilibrio, a la satisfacción. Vivimos en una pregunta sin respuesta, en una canción que nunca resuelve. Pero, ¿y si te dijera que el universo entero funciona bajo esta ley de tensión y relajación? Desde tu propia respiración, donde inhalar es arcis y exhalar es tesis, hasta el lenguaje, donde una pregunta exige una respuesta. La naturaleza misma nos enseñó este ritmo. Los ciclos del día y la noche, las estaciones. Nuestros ancestros aprendieron a leer estos patrones para sobrevivir y planificar el futuro. La música es el modelo perfecto de este equilibrio. El pulso constante nos da calma. El acento crea una pequeña tensión, pero cuando se repite, forma un compás, una estructura predecible que nos da seguridad. En la melodía, una frase musical incompleta, como una pregunta, busca su respuesta en la siguiente frase para sentirse completa. Y en la armonía, las notas disonantes, que chocan físicamente, generan una tensión que pide a gritos resolverse en un acorde consonante, estable y placentero. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría ancestral a nuestra vida agitada? Aquí van 3 estrategias prácticas inspiradas en la música. Primero, establece tu propio compás personal. Así como la música tiene un tiempo fuerte que marca el fin de un ciclo, necesitas un acento que separe tu trabajo de tu descanso. Un ritual claro e innegociable que le diga a tu mente, la jornada de tensión ha terminado, ahora empieza el reposo. Repetirlo cada día crea un ritmo saludable que tu cuerpo y mente aprenderán a respetar. Segundo, busca la enarmonía del silencio. El ruido constante, las redes sociales, las noticias, son como las notas disonantes que generan caos interno. Reduce esas frecuencias que te perturban. Apaga las notificaciones, desconéctate, sal a la naturaleza. Busca la simplicidad y el silencio para que tu sistema interno pueda volver a un estado de consonancia, de paz. Y tercero, ofrécete un consecuente firme. Si la ansiedad es una pregunta constante, la respuesta no puede ser más ansiedad. Tu respuesta debe ser un compromiso consciente con la calma. Convéncete de que el descanso no es pereza, sino una parte esencial y productiva de la vida. Esa convicción es la resolución que tu mente necesita para encontrar su centro. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda el ritmo del universo. No estás hecho para vivir en una tensión perpetua. Eres un ser rítmico que necesita tanto el impulso como la calma. Gracias por ver. Hay una sensación muy particular en la vida moderna, ¿no? Uf, sí, Esa impresión de estar siempre como encendido. totalmente. La cadena interminable de notificaciones, la prisa que parece que no acaba nunca.
A veces uno piensa que es solo una percepción, pero es más profundo. Es un ritmo, ¿no? Uno que nos arrastra casi sin darnos cuenta. Y que no elegimos nosotros. Exacto. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un material que nos llegó y nos pareció fascinante. Un texto llamado El ritmo primordial. Que plantea una idea potentísima. A ver. Sostiene que los principios básicos del ritmo en la música, o sea, tensión y reposo, no son exclusivos del arte. Ok. Son, de hecho, una ley universal que gobierna todo, desde el cosmos hasta, el rincón más íntimo de nuestra psique. Y nuestra misión hoy es precisamente desentrañar esa ley, que el texto llama arsis y tesis. Exacto. Pero no solo para entenderla, en teoría, sino para ver por qué nos sentimos tan desequilibrados, tan fuera de sintonía. Y lo más importante, ver si podemos usar este conocimiento para, literalmente, componer nuestro propio ritmo de vida. Uno más sano. Me encanta esa idea de componer la vida. A mí también. Entonces, si el ritmo es tan fundamental, ¿por dónde empezamos a entenderlo? Porque el texto no arranca con una orquesta, ¿cierto? Para nada. Empieza con lo más elemental que te puedas imaginar. ¿Qué es? Una luz que parpadea en la oscuridad total. No hay sonido, no hay melodía, solo un evento. La presencia de la luz y su opuesto, la ausencia. Y la alternancia entre esos dos estados es el ritmo. Ahí está. Es la definición más pura. Un patrón temporal de sucesos. Claro. Es el esqueleto de todo. Presencia y ausencia. Y esa idea tan simple me hace pensar de inmediato en cómo suena el mundo. El texto compara el pulso de una ciudad con el de un campo, ¿verdad? Sí, y la diferencia es abismal. Totalmente. En la ciudad, el ritmo está marcado por una frecuencia altísima de eventos, bocinas, sirenas, conversaciones. Es un pulso rápido, denso. Agresivo a veces. Sí, muy agresivo. En el campo, en cambio, los eventos son más espaciados, hay más silencio, más espacio entre un suceso y el que sigue. Y el texto dice que esos ritmos externos moldean nuestro ritmo interno. Claro, el ritmo de la ciudad nos entrena para un estado de alerta constante, mientras que el del campo, pues, permite la calma. Y es increíble pensar que nuestra capacidad para ver estos patrones es lo que nos permitió avanzar como civilización. El texto lo recalca mucho, ¿no? Justo ahí está una de las claves. La alternancia del día y la noche, los ciclos de la luna, las estaciones. Patrones predecibles. Exacto. Esos patrones nos dieron un marco de confianza. La regularidad nos permitió entender que el tiempo no era un caos. Y nos dio seguridad para, no sé, plantar una semilla esperando la cosecha. Nos dio la noción de futuro. El ritmo nos enseñó a confiar en el futuro. Confianza. Me quedo con esa palabra. La predictibilidad da calma. Pero, a ver, el texto va mucho más allá y se mete en la dinámica interna de todo movimiento. Aquí es donde introduce estos dos conceptos que son el corazón de todo, arsis y tesis. Así es. Y esta es la idea central. Todo movimiento en el universo fluctúa entre dos polos opuestos que se necesitan. ¿Ok? Arsis es el polo de la tensión, es el impulso, el anhelo, la inquietud, la acumulación de energía. Como el hambre antes de comer. Ese es un ejemplo perfecto. O la curiosidad que te lleva a buscar algo. Y tesis sería lo contrario, el alivio. Exacto. Tesis es el reposo, la resolución, la satisfacción de ese anhelo. Es cuando la energía se libera y se vuelve al equilibrio. Y esto no es una metáfora. Para nada. El texto insiste en que es una ley física y biológica. A ver, para que no se quede en abstracto, ¿cómo se manifiesta en algo cotidiano? El ejemplo más claro y vital es la respiración. Ah, claro. Inhalar es puro arsis. El cuerpo se tensa para acumular aire. Es un esfuerzo. Y exhalar es la tesis. Liberamos el aire, los músculos se relajan, la tensión desaparece. No se puede vivir solo inhalando. Imposible. El reposo es tan vital como el impulso. Vale, el de la respiración es muy potente, muy físico. ¿Y en algo como una conversación? También funciona. Piensa en una pregunta. ¿Sabes qué hora es? Ok. La pregunta crea un pequeño vacío, una inquietud. Es antesis. Deja una idea suspendida. Esperando ser completada. Exacto. La respuesta son las 3:30. Cierra el círculo. Resuelve la inquietud. Es la tesis. Entiendo.
Y el texto usa otro ejemplo genial, el de las olas del mar. Sí, es magnífico. La ola que se va formando, que crece. Eso sería el archis, ¿no? Justamente, toda esa masa de agua acumulando energía potencial. Es una tensión tremenda. Y el momento en que rompen la orilla, liberando toda esa fuerza. Eso es la tesis. Un ciclo perfecto y perpetuo. Y aquí es donde el texto aterriza todo esto con un golpe directo a nuestra yugular. Afirma que vivimos en un estado de arsis perpetuo. Es una conclusión brutal, pero muy lúcida. Sí, argumenta que la publicidad, las redes sociales, el ciclo de noticias, todo está diseñado para generar un anhelo constante. Un oleaje sin fin de necesidades y deseos. Una tensión que nunca llega a su tesis. Nunca. Porque en el momento en que consigues algo, el sistema ya te está mostrando 10 cosas nuevas que necesitas. Es una pregunta que nunca se responde. Te venden que la tesis, la satisfacción, está en el próximo producto. Pero es una promesa vacía. Y es perverso, porque el reposo es malo para el negocio. Se nos niega el ciclo completo para mantenernos en esa inestabilidad, en ese arsis constante. Porque una persona satisfecha... No consume. De acuerdo, el diagnóstico es claro. Si vivimos en ese caos, ¿cómo encontramos la estabilidad? Aquí es donde el texto vuelve a la música como modelo, ¿no? Precisamente. Si el problema es el caos, la solución es la estructura. Y en música, la primera capa de estructura, el ancla, es el pulso. Un latido constante, regular. Que divide el tiempo en porciones iguales, predecibles. El texto dice que su valor psicológico es la calma. Es la certeza de que hay una base que sostiene todo. Y sobre esa base, añadimos la siguiente capa, el acento. Un pulso más fuerte. Pero, y esto es curioso, un acento aislado no da estabilidad. Al contrario, genera tensión. ¿Por qué? Porque si escuchas una serie de pulsos iguales y de repente uno suena más fuerte, tu cerebro se pregunta, ¿qué ha sido eso? ¿Volverá a pasar? Esa incertidumbre es una forma de arsis. Y la tensión solo se resuelve con la repetición. Exacto. Y esa repetición regular del acento es lo que crea el compás. Eso es. El compás es el patrón que emerge. Al repetirse el acento cada 2 o 4 pulsos, la información se confirma. La duda se resuelve. El ciclo llega a tesis. Y dentro de ese compás, el tiempo fuerte es el apoyo, la tesis. Y los tiempos débiles son el impulso que nos lleva hacia él, o sea, el arsis. El compás de 2 tiempos, fuerte-débil, es la manifestación más simple de este equilibrio. Es como un microcosmos de equilibrio que nos da seguridad. Vale, entiendo el esqueleto rítmico, pero ¿y la melodía, la sucesión de notas? El texto dice que la melodía sigue una lógica idéntica a la del lenguaje, a la de pregunta-respuesta. A ver. Una pequeña idea musical, un motivo, es como una palabra. Si unes varios, creas una semifrase, que se llama antecedente, y suena incompleta. Te deja esperando. Es puro arsis. Como si alguien dijera, si mañana hace buen tiempo, y se quedara callado. Exactamente esa sensación. La frase está en tensión. Y la melodía no se siente completa hasta que llega la otra mitad, el consecuente. Iremos a la playa. Pum. La idea se cierra. La tensión se resuelve. Vuelve a la tesis. Una buena melodía es un diálogo constante entre estos dos momentos. Claro, eso explica la línea melódica. Pero, ¿y la armonía? Cuando suenan varias notas a la vez. Me imagino que la tensión ahí es aún mayor. Aquí la explicación se vuelve casi física, lo cual es fascinante. Física. Sí, nos recuerda que el sonido son ondas, y cuando varias notas suenan juntas, sus ondas interactúan, pueden chocar o pueden ayudarse. O sea que la disonancia, esa sensación de aspereza, ¿es un choque de ondas real? Literalmente. La disonancia, que es arsis armónico, se produce cuando las frecuencias de las ondas tienen relaciones matemáticas complejas. Chocan, creando un conflicto vibratorio. Y nuestro cerebro percibe esa inestabilidad como tensión. Exacto. Por el contrario, la consonancia, la tesis, ocurre cuando las ondas se coayudan, cuando sus frecuencias tienen una relación matemática simple. Y eso crea un sonido estable, de reposo. Justo. Un estado de reposo perceptual. Es increíble. Entonces, una pieza musical es, en esencia, un viaje narrativo que nos lleva una y otra vez de la tensión a la resolución. Un baile constante entre archis y tesis.
has dado en el clavo. Es una dramatización del ciclo vital. Por eso nos afecta tan profundamente. Bueno, si entendemos la teoría y el diagnóstico de nuestro archis perpetuo, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Volvamos a ese capítulo final, el ciclo de reposo ante el archis urbano. La clave que propone no es intentar eliminar la tensión. El archis es necesario, es el motor de la vida. El problema no es la tensión, es la falta de reposo. Exacto. El problema es la ausencia de su contraparte. La clave es aprender a introducir intencionalmente la tesis, y para ello da 3 estrategias muy prácticas. A ver, vamos con la primera. La primera la llama restablecer el compás personal. La idea es que si el ritmo urbano es caótico, nosotros debemos imponer nuestro propio compás. ¿Cómo? Sugiere crear un acento tético, que marque, sin lugar a dudas, el final de la jornada. Un acento tético, me gusta el término. Suena a crear un ancla, un ritual. Justo. No es solo apagar la computadora. Es un acto consciente que le dice a tu cerebro, el ciclo de trabajo terminó, ahora empieza el de reposo. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Salir a dar un paseo, preparar un té. Lo importante es que sea un acto innegociable y repetido. Esa regularidad transforma el arsis descontrolado del trabajo en un compás personal predecible. Pero siendo realistas, eso funciona para todos. Pienso en alguien que trabaja por su cuenta o que tiene hijos pequeños donde la frontera es súper difusa. Es una objeción muy válida. El texto aclara que no se refiere tanto a un horario fijo, sino al principio. Incluso en la vida más caótica se pueden crear pequeños compases. Ok. Quizá no es el final del día, sino una pausa de 20 minutos a mediodía que es sagrada. Se trata de introducir islas de predictibilidad. Entendido. Crear oasis de tesis. ¿Cuál es la segunda estrategia? Se titula La enarmonía del silencio y se basa en la idea de la consonancia musical. Ah, claro. Si la consonancia depende de ondas con relaciones simples, debemos buscar esa simplicidad en la vida, y eso implica reducir activamente la disonancia del ruido constante. Las notificaciones, la tele de fondo, el bombardeo de información. Exacto, y no es solo buscar el silencio, sino elegir actividades con una razón simple, que sean calmantes. Como leer o caminar por un parque. Actividades que no generen ese conflicto vibratorio interno. Exactamente. Es una higiene del entorno sensorial y mental, y eso nos lleva a la tercera estrategia, el consecuente como compromiso. Vuelve a la analogía de la melodía, de la pregunta-respuesta. ¿Sí? Si la ansiedad moderna es esa pregunta perpetua, ese antecedente que nunca se cierra, ¿Soy suficiente? ¿Y si algo sale mal? la respuesta, el consecuente, que trae la tesis, no puede ser algo externo. Debe ser un compromiso interno y firme con el valor de la calma. Es una acción deliberada. No es algo que simplemente pasa, sino una decisión. Es responder a esa pregunta ansiosa con una afirmación. La quietud es valiosa. La pausa es necesaria. Y ese es el consecuente que completa la frase y resuelve la tensión. Me parece una idea muy poderosa, porque te devuelve el control. Totalmente. Es dejar de esperar que el mundo nos dé permiso para descansar y dárnoslo a nosotros mismos. Es un acto de soberanía sobre nuestro propio ritmo. El recorrido ha sido increíble. Empezamos con el ritmo de una luz parpadeando y llegamos a herramientas para reequilibrar nuestra vida. Todo a través de esta lente de arsis y tesis. Creo que la idea más potente que nos deja el texto es esa. No estamos condenados a ser arrastrados por ritmos caóticos. Tenemos la capacidad de ser los compositores conscientes de nuestro propio ritmo vital. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión que me surgió. El texto sugiere que nuestro arsis moderno está muy impulsado por el materialismo. Pero, ¿qué pasaría si alguien redefiniera su principal fuente de anhelo, su arsis, hacia algo interno? Como el conocimiento o la creatividad. Exacto. Si ese es el impulso, ¿cómo cambiaría la naturaleza de la tesis que necesitaría para encontrar el equilibrio? ¿El reposo seguiría siendo la quietud pasiva? ¿O podría convertirse en otra forma de acción? Como el propio acto de crear. ¿O de enseñar? ¿O simplemente de estar presente? Una tesis activa, digamos. Lo dejo ahí para pensar.
¿Sientes que el agobio es la banda sonora de tu vida? Vivimos atrapados en un ruido constante de notificaciones y urgencias que no nos deja respirar. Pero, ¿y si te dijera que la clave para recuperar la calma está en una ley universal que gobierna desde las mareas hasta las galaxias? Todo en el universo, incluida tu vida, oscila entre dos fuerzas: Arsis, la tensión, y Tesis, el reposo. Piensa en tu respiración. Inhalar es Arsis, exhalar es Tesis. El problema es que la vida moderna nos tiene atrapados en un Arsis perpetuo. Siempre hay algo nuevo que desear, una nueva notificación, una nueva urgencia. Vivimos en la tensión de una pregunta que nunca se responde. La solución no es eliminar la tensión, sino tomar el control. Conviértete en el compositor de tu propio ritmo. Establece un final claro a tu día. Un ritual de desconexión. Reduce el ruido digital para encontrar tu armonía interna. Recuerda que el reposo no es pereza. Es la resolución necesaria para que la melodía de tu vida suene en equilibrio.